Bueno, comentar que vamos a empezar la jornada criterios de selección de pavimentos continuos en la industria agroalimentaria. Lo va a presentar Paula de la Iglesia, que es promotora de prescripción Zona Norte de MAPEI Spain. Y bueno, pues que en esta jornada vamos a analizar los criterios básicos que nos van a ayudar a definir de forma correcta el tipo de pavimento continuo más adecuado para un proyecto de industria agroalimentaria. Entonces, va a empezar ahora mismo. Rogaría que por favor te hubierais todos los micrófonos apagados y que en caso de, bueno, pues de querer participar lo abrís, hacéis la consulta y bueno, pues estamos un poco en eso, ¿vale? Pues nada, Paula, adelante. Vale, muchas gracias, Nacho. Sí, Sí, podéis abrir los micrófonos si es algo relacionado con la diapositiva que estamos pasando en el mismo momento. Si creéis que se puede dejar para el final de la presentación, pues igual mejor para no andar interrumpiendo. Vale, pues con esto ya simplemente, con esta breve introducción empezamos. Yo pertenezco al departamento técnico de MAPEI, en concreto estoy en la zona norte, es una zona que abarca un poquito más que lo que sería el colegio, yo iría desde Galicia hasta Aragón, pero bueno, en cualquier caso, si necesitáis en algún momento que vaya a obra o a hacer una visita a vuestras oficinas, pues no tendría ningún inconveniente. Entonces estoy durante todo el tiempo moviéndome. Y aparte de mí, para los que no conozcáis lo que es MAPEI, quería hacer una pequeña introducción de la empresa tanto en el campo que abarca como luego las cifras y el enfoque que tiene. MAPEI, si tradicionalmente ha estado más enfocado quizá a edificación, desde hace ya varios años estamos ampliando nuestro abanico de soluciones a lo que sería también industria y obra civil. Hay muchas cosas, muchos sistemas, como pueden ser impermeabilizaciones o pavimentos, que en muchas ocasiones, si conocemos y entendemos en las circunstancias que se dan en una obra, son perfectamente trasladables de un campo a otro, o sea, no habría problema. Una estructura de hormigón se puede reparar tanto si pertenece a un edificio como si pertenece a una nave industrial o a obra civil, ¿no? Por poner un ejemplo. Estas serían todas nuestras líneas de negocios, por lo tanto, nosotros hoy nos vamos a centrar en lo que son pavimentos continuos de distintas familias, luego lo veremos, pero bueno, dentro de la misma línea de negocio que serían pavimentos continuos de resina y autonivelantes cementosos. Luego veis que, pues, relacionado con industria, quizás las líneas más afines también serían lo que comentaba de reparación y protección de estructuras de hormigón, sistemas de refuerzo estructural, sistemas de impermeabilización, ya sea para cimentación o para cubiertas, todo tipo de sellados industriales, más domésticos, de distintas naturalezas y aditivos de hormigón para nueva construcción. Aquí veríais un poco las distintas soluciones que se pueden proponer en los tres sectores que os he comentado. Y un poco estas serían las cifras de la empresa a nivel global, porque MAPEI es una empresa multinacional en la cual, aunque aquí ya está desfasado, pone que somos 11.000 empleados, este año probablemente llegaremos a los 13.000, aquí en España unos poquitos menos. Pero bueno, de todas las cifras, creo que lo más importante sería que cada año se dedica el 5% de la facturación a investigación y desarrollo, I+D, lo que supone un porcentaje muy, muy alto respecto a lo que podemos ver en el mercado. Esta sería un poco la localización geográfica de las distintas filiales. Nosotros seríamos MAPEI Spain, nuestra sede estaría en Barcelona, pero bueno, a nivel del grupo, la sede estaría en Milán, en Italia. Y esta es la línea de acción que queremos implantar desde hace un par de años, ¿no? Que todas nuestras fuerzas vayan puestas en las soluciones y productos encaminados a la sostenibilidad. ¿Cómo se consigue esto? Con una reducción del impacto ambiental, ya sea, por ejemplo, con hormigones con cementos con bajo contenido en clínker. Nosotros, MAPEI es una industria química, o sea que al final emitir, no vamos a poder dejar de emitir al 100%, pero sí que podemos llegar a compensar el CO2 mediante compra de créditos y proyectos de protección forestal y energías renovables.
Y a mí lo que más me importa, lo que sobre todo, pues eso, a nivel técnico, de lo que nos ocupa, ¿no?, esta tarde en esta presentación, sería la propuesta de sistemas y soluciones que garanticen una durabilidad, ya sea porque están bien definidos, porque están bien implantados en la situación concreta que se va a dar y porque ha habido un buen seguimiento de la aplicación en obra. Y acabando ya la introducción, esto sería un poco lo que vamos a ver. Dividiríamos la charla en 4 puntos. Lo primero serían la introducción y los conceptos básicos, principalmente la comparativa entre lo que ya conocéis seguro que todos vosotros, que son los pavimentos de loseta cerámica, de loseta antiácida, que se instala muchas veces en industria agroalimentaria, y los pavimentos continuos, las 2 grandes alternativas que podríamos proponer. Luego, ¿qué criterios debemos seguir para la selección de un pavimento u otro? Y ya pasaríamos a clasificar estos pavimentos. Pavimentos continuos según el espesor que vayan a tomar y pavimentos continuos según su naturaleza química. Vale, pues comenzando con la introducción, pavimentos en industria. Muchas veces los pavimentos que ya están ejecutados pueden tener distintos daños, sobre todo cuando no se han protegido con los distintos sistemas que vamos a ver. Ese hormigón armado que compone la solera de hormigón, la losa, en el caso de actuar en planta baja, puede tener daños causados por impactos o movimientos, daños mecánicos, daños físicos, pues ya sea la abrasión superficial de la solera, la retracción al realizarse el curado, cristalización de sales que estén contenidas en la masa cementicia, erosión, etc. O químicos, la disolución de dichas sales presentes en el hormigón, que lo que haría sería deslavar el árido. Y por último, sobre el armado de ese hormigón armado, se produciría poquito a poco durante el tiempo un proceso de oxidación de las armaduras. Que lo que hace, se producen por fenómenos de carbonatación y presencia de cloruros, lo que hacen al oxidarse es expandir su volumen, de tal manera que se empieza a fisurar el hormigón y acaba saltando completamente. Esas fisuras, esas roturas, esas pérdidas de masa que se producen en el hormigón, al final, ¿qué problemas nos van a producir? Pues falta de seguridad en la industria, averías por vibraciones en máquinas, averías por vibraciones en traspaletas, pérdidas de nivelación de estanterías, una imagen cuestionable, ya sea porque esté sucio, porque esté todo roto, que esto se traduce al final en una inversión económica que va a haber que hacer un mantenimiento, una reparación constante, que cuanto más se pueda evitar definiendo correctamente la solución, pues mucho mejor. ¿Qué entendemos por pavimento continuo? Pues los productos y sistemas basados en resinas o cementos para la protección y mejora de estas superficies, de estas soleras de hormigón. El pavimento lo que va a hacer es formar una capa superficial que nos protege la losa o solera de hormigón frente a los daños derivados de las agresiones que hemos visto, ya sean mecánicas, físicas, químicas y por corrosión. De tal manera que al final lo que hacemos es reducir los ciclos de mantenimiento y se aumenta la rentabilidad. Y lo que os decía, ¿no? Vamos a diferenciar, vamos a comparar mínimamente lo que serían los pavimentos continuos frente a los tradicionales pavimentos de loseta antiácida, de loseta cerámica. ¿Qué características tienen los pavimentos de loseta antiácida? Que se pueden seguir instalando y de hecho se siguen ejecutando en industria. Tienen una buena resistencia química. Esta cerámica antiácida resiste gran parte de los disolventes, aguanta bien las altas temperaturas. Lo que hay que tener en cuenta es, a ser posible, es que hay que evitar los rejuntados con morteros cementosos. Tendríamos que optar siempre por morteros epoxídicos. Este epoxi tiene más altas prestaciones que el cemento. Entre ellas, lo que destacaríamos en industria sería que es impermeable, no deja pasar el agua o los distintos fluidos que tengamos sobre el pavimento, una alta resistencia química a muchos agentes agresivos que podemos tener y una resistencia también tanto a las temperaturas como al choque térmico. La resistencia mecánica, pues por supuesto, esta cerámica está ensayada
está muy definido, ¿no? Las características mecánicas que pueden tener y por eso se siguen instalando, porque son pavimentos que sabemos que más o menos van a aguantar las prestaciones, todas las cargas mecánicas que habitualmente vamos a tener en industria. También la limpieza y desinfección, pues cumple con el reglamento 852 de 2004, ¿no? Luego también la cerámica antiácida y las juntas epoxis tienen una porosidad muy, muy baja, de tal manera que se evita la acumulación de suciedad y también facilitan la limpieza. Esto, en comparación a un pavimento continuo, un pavimento donde no vamos a tener esos valles de las juntas, pues no es tan evidente esa limpieza, esa facilidad de limpieza como un pavimento continuo, pero bueno, funciona bastante bien. La limpieza puede ser bastante intensiva. Y luego tanto la cerámica como el rejuntado epoxídico tiene una resistencia a la formación y proliferación de microorganismos. Esto sería importante. Seguridad, esa seguridad frente a la resbaladicidad que nos pueden causar los fluidos que haya sobre el pavimento y que por lo tanto vaya en perjuicio de los operarios que estén trabajando en la industria. Pues tiene la loseta antiácida una alta resistencia a la abrasión y luego hay que tener en cuenta que al ser de formato muy pequeño, el pie al apoyar siempre va a encontrarse con una junta que en el caso de resbalar le acaba frenando. Son juntas que se dejan rehundidas, que facilitan también el drenaje, ese agua o esos fluidos pueden ir evacuando poco a poco si la formación de pendientes es adecuada y por lo tanto funcionarían también bastante bien. Y luego, en cuanto a la ejecución, es una ejecución sencilla, en principio un aplicador medianamente especializado puede ejecutarlo correctamente, la reparación es muy fácil, si hay alguna pieza que se haya roto sería cuestión de sustituirlo y la limpieza también lo sería. Nosotros loseta antiácida no tenemos, pero sí que os he dejado aquí. Esto es en una presentación que luego os voy a poner a vuestra disposición y la podéis tener como documento de consulta. Por eso vais a ver que tiene mucho texto, que igual en cuanto a lo que son diapositivas para presentación es un poco denso, ¿no? Pero porque está pensado en ese sentido. Aquí os dejo dos adhesivos para colocar ese tipo de losetas. Serían dos adhesivos con clasificación S1. Son los dos cementosos deformables, de ahí el marcado S1. Y uno sería de fraguado normal y otro de fraguado rápido. Esa es la diferencia dependiendo de los tiempos de ejecución de que dispongamos. Y luego, en cuanto a juntas epoxídicas, sería la habitual para trabajar en industria, la primera, y luego ya una que realmente nos sirva para aguantar alta resistencia química, como pueden ser aceites, encurtidos, ácido oleico, etc. En industria láctea, por ejemplo, también. Bien, pues los pavimentos continuos frente a la loseta cerámica, ¿qué nos aportan? Menos juntas o inexistencia prácticamente de juntas. La limpieza es todavía más fácil que ese pavimento de loseta antiácida. La desinfección, por lo tanto, también. La impermeabilidad, al trabajar en continuidad, la estamos asegurando mucho más que aquellos fallos de aplicación en el rejuntado que se pudieran dar lugar en cuanto a la loseta antiácida. Son más higiénicos, tienen en general una resistencia química mayor y a nivel estético, bueno, esto ya para gustos los colores, ¿no? Pero se puede considerar que son más estéticos que los de loseta. Los de loseta estarían más desfasados, ¿no? Si vemos un pavimento de este tipo, siempre nos estamos yendo o a industria más antigua, a industria que no se ha renovado, estamos pensando en otras décadas, ¿no? Y en cambio, los pavimentos de loseta antiácida son menos sensibles en cuanto a la aplicación. La loseta ya está conformada, es cuestión simplemente de instalarla, no se tiene que ejecutar como tal en obra y por lo tanto no es susceptible de fallos que puedan ocurrir ahí. Y la reparación es más sencilla, es reposición de piezas en vez de parcheo o renovación del pavimento. Pero bueno, dicho esto, los pavimentos continuos aún así se emplean en todos los niveles, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Y algunos de ellos incluso se pueden exportar a lo que sería el sector de la edificación y no solo a la industria. En industria, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues agroalimentaria, pero también farmacéutica, química, electrónica, militar, de residuos, energética, etcétera. Y bueno, pueden instalarse claramente tanto en obra nueva como en renovación.
Lo único que hay que tener en cuenta es la correcta preparación del soporte, que en el caso de la renovación muchas veces es más exhaustiva que en la obra nueva, ¿no? Que en principio cumpliría con todos los parámetros necesarios para poder instalarlo. ¿Qué criterios de selección tenemos que tener para instalar estos pavimentos? Bueno, son las necesidades que haya en cada tipo de área dentro de una industria. Obviamente no va a ser lo mismo la zona que tengamos de producción, con zonas de oficinas, con zonas de parking, con zonas de almacenaje, zonas comunes de alto tránsito, por ejemplo. Cada una va a tener una serie de condicionantes. ¿Qué condicionantes serán? Pues la resistencia mecánica que se necesite, la química, el choque térmico, resistencia térmica, altas temperaturas, antirresbaladicidad, facilidad de limpieza y de higiene, esa estética, esa visión que queremos conseguir, ¿no? Del entorno, la impermeabilidad, si es necesaria o no, etc. Y determinados pavimentos continuos lo que hacen es incluso aumentar las resistencias de esa losa o solera de hormigón que vayamos a tener. En principio, la solera tendría que estar dimensionada para aguantarlo, pero sobre todo en rehabilitación muchas veces se nos exige esa mejora. Mejora tanto mecánica, aumentando la resistencia, como química, porque al final lo que hacen es crear una capa protectora, como térmica frente a altas o bajas temperaturas o a choque térmico. La resistencia mecánica puede ser abrasión, que es la que se produce por el rozamiento de las ruedas de los toros, por las propias pisadas si es alto tránsito peatonal, por el arrastre de objetos o por limpieza con agua a presión. En el caso de los impactos, pues sobre todo si hay elementos pesados en las superficies que se puedan caer sobre la solera y puedan fracturar el pavimento. Y las cargas. La losa de hormigón, como os decía, en principio va a estar dimensionada, pero bueno, se le puede aportar un incremento de resistencia a compresión con este tipo de pavimentos. En cuanto a la resistencia química, aquí sí que es el pavimento el que mejora, ¿no? La resistencia química que tenga el hormigón. ¿Por qué? Porque el hormigón, en principio, aunque sí que es verdad que con la reformulación de nuevos hormigones esto está cambiando, pero el hormigón es un material altamente alcalino. Tiene un pH muy básico, con una resistencia, por lo tanto, bastante limitada a los ácidos. Esto lo que hace, la parte buena que hace es que está protegiendo a las armaduras de acero que están embebidas en él. Los agentes químicos agresivos lo que van a provocar en el caso de ir penetrando es la dilución de la pasta cementante del hormigón, dejando deslavado el árido y de esta manera reduciendo las prestaciones mecánicas que va a tener la solera. ¿Agentes químicos dentro de la industria agroalimentaria? Pues los propios de maquinarias o de los procesos productivos, ya sean aceites, grasas, alcoholes, ácidos, lo que fuese, que cada uno agrede de distinta manera a esa solera de hormigón. Una cosa que nos tenéis que indicar cuando nos hacéis una consulta sobre estos pavimentos no es solo el tipo de agente que vamos a tener, sino también en qué concentración va a estar. No es lo mismo que esté al 50% que al 98%. La temperatura, si puede haber saltos térmicos, porque estamos en un tanque y de vez en cuando hay fluctuaciones. El tiempo de contacto, pues eso, en un tanque si estuviese en inmersión o si va a ser simplemente ocasional o en casos de fallos de seguridad que se produzca un vertido. Ahí realmente la variación es muy importante. ¿Y por qué? Porque estos agentes tienen una agresividad más débil o más fuerte, dependiendo de cuál estemos hablando. Los más fuertes, pues estaríamos hablando, por poner ejemplos, de lixiviados de ensilado, azúcares, leches maternizadas, fertilizantes químicos, toda la industria láctea que veis aquí en la fotografía de la derecha, etcétera. Agresividad media, pues en mataderos, los desechos de los sacrificios, aceites y grasas vegetales, jugos de frutas, y los más bajos ya estaríamos pues con estiércoles, purines, aguas puras, aguas de la propia limpieza de la fábrica, etc. Estos serían los ácidos, ejemplos de ácidos que tenemos, que lo que hacen es reaccionar con la porlandita presente en el cemento que conforma el hormigón de la solera
y los compuestos resultantes que tenemos. Estos compuestos son solubles, van a ir deslavando la pasta de cementicia del hormigón y van dejando visto el árido. Este sería un ejemplo claro de pérdida de masa por solubilidad en el hormigón. Y bueno, aunque esto no es industria agroalimentaria, ya os digo que podemos extrapolar las soluciones a situaciones muy, muy agresivas. Esto no sería lo más habitual, pero bueno, que hemos intervenido desde luego en situaciones bastante críticas y con agentes bastante agresivos. Otra de los aspectos que tenemos que tener en cuenta sería la seguridad frente al antideslizamiento. Las zonas húmedas lo que favorecen es el deslizamiento de los operarios con el consiguiente riesgo por accidentes que se pueden producir. Lo primero que se recomienda, antes de nada, es que esa losa o solera tenga una pendiente adecuada al uso y que no permita la acumulación del agua. El encharcado es crítico para evitar los deslizamientos. Y mediante el pavimento continuo, ¿qué podríamos aportar aparte de esa formación de pendientes? Pues el perfil de rugosidad que requiriésemos para que la pisada no nos resbale. Hay que tener en cuenta una cosa, estos perfiles de rugosidad se van a conseguir incorporando árido, pero no necesariamente la incorporación de árido es algo que se esté buscando. Pensad que cuanto más árido tengamos, esa rugosidad también nos va a dificultar la limpieza. Los pavimentos rugosos son más fáciles de limpiar, pero también es verdad que muchas veces esa suciedad se aprecia más. Si tenemos una superficie prácticamente vítrea, cualquier rueda que deje una pequeña marca lo vamos a ver. Por lo tanto, jugar un poquito entre el efecto limpieza y pulcritud total, si no se va a poder asegurar al 100% durante las 24 horas, y el perfil de rugosidad, que lo que nos va a impedir es limpiar correctamente esa superficie. ¿Y qué pasa? Que en industria, ahora veremos la normativa, nos remite al código técnico de la edificación. En edificación, ¿qué se ha previsto? Pues habitualmente que el fluido que pueda haber en el suelo sea agua. Y obviamente no resbala lo mismo el agua que aceites que no se nos puedan caer, ¿no? En distintas industrias. Por lo tanto, jugaríamos con las clasificaciones que tenemos previstas para edificación, que sería clasificación 1, 2 o 3. Más no habría. El ensayo del péndulo nos daría una clase máxima hasta 45. ¿Qué pasa? Que muchas veces en industrias donde vayamos a tener aceites tendríamos que cumplir una hipotética clase 4, clase 5. Aquí tenedlo en cuenta a la hora de exigir esa clasificación, que muchas veces no os quedéis con ese límite teóricamente máximo de clase 3, cuando en realidad la rugosidad que necesitamos es aún mucho mayor. Y luego, bueno, eso me imagino que para vosotros está a la orden del día, la necesidad en industria agroalimentaria de asegurar una buena limpieza, una buena higiene y una buena impermeabilidad en esos pavimentos. El pavimento continuo, en principio, ha de ser impermeable y evitar el crecimiento de bacterias, ha de ser inerte, no tiene que generar polvo, no tiene que tener contenidos en BOC, no puede contaminar, por supuesto, esos productos que se están elaborando en la industria y facilitar, por lo tanto, el proceso de limpieza. Aquí a veces hay confusiones en cuanto a los reglamentos y las normativas que se deben de seguir. Tendríamos, por un lado, el reglamento 10 de 2011, en el cual lo que nos está clasificando y sobre lo que están normalizando sería sobre aquellas superficies que entran en contacto directo con los productos que se elaboran en la industria. Por lo tanto, no contempla como tal los suelos o pavimentos, a no ser que se apoye, se pose algún tipo de producto sobre él, que no, desde luego no es lo usual. Y en cambio, la Directiva Europea 93/43 es la que establece las normas generales de higiene de los productos alimenticios que deben respetarse en todas las fases, desde la preparación hasta la venta o suministro al consumidor. Se hace referencia a los requisitos que deben cumplir los locales en industria alimentaria y concretamente los específicos a los pavimentos. La transposición de esta Directiva 93/43 sería el Reglamento 852 de 2004.
que dice que las superficies de los suelos se conservarán en buen estado y serán fáciles de limpiar. Adicionalmente, se aplicará el requisito adicional de índice de resbaladicidad que actualmente se contempla en el Código Técnico de la Edificación. Y por eso os hacía ese pequeño comentario para que lo tuvieseis en cuenta. En cuanto a nosotros, tened en cuenta que los pavimentos poliméricos que suministra Mapei, los poliméricos, no los cementosos, cumplen con los requerimientos de aplicación en la industria agroalimentaria. Cumplen ese reglamento de la transposición de la Directiva Europea 852 de 2004. Y tendríamos incluso sistemas para salas limpias, certificados que son emitidos por el Instituto Fraunhofer, que es el único acreditado en todo el mundo para declarar un material como apto para estas salas limpias. Serían los certificados CSM. Bien, pues pasamos ya a tipo de pavimentos continuos, una vez que tenemos claros esos criterios que tenemos que tener siempre en la cabeza para poder establecer si necesitamos un tipo de pavimento u otro. Según su espesor y su textura, podemos dividirlos en pinturas, multicapas, autonivelantes y morteros. Las pinturas impregnaciones, pueden ser lisas o antideslizantes. Ya os he dicho que en estos casos lo que se consigue, cómo se consigue ese antideslizamiento incorporando árido. Por lo tanto, en el caso de trabajar con pinturas, el árido a incorporar tampoco podrá ser muy alto, porque estamos trabajando sobre espesores que nunca llegan más allá del milímetro de espesor. Las ventajas que tiene, que permiten acabados, ya os digo, de cualquiera de las dos maneras, se aplican normalmente en un par de manos, son sistemas que aportan estética de forma económica, de forma rápida, se puede intervenir fácilmente con ellos y mejoran un poquito la resistencia química y a la abrasión del hormigón, porque al final ya estamos incorporando un par de capas que, aunque vayan en bajo espesor, protegen superficialmente esa solera. Los inconvenientes, debido al bajo espesor, van a copiar las rugosidades del soporte que sean ya mínimamente apreciables, no son capaces de rellenar esas oquedades que sean más altas de ese milímetro de espesor que estamos aportando, y la durabilidad también es limitada porque por abrasión poquito a poco se irán desgastando. Pero bueno, podemos aplicarlos, por ejemplo, en parkings, en zonas donde tengamos que señalizar circuitos, recorridos que tengan que cumplir los operarios o la maquinaria, y en general allá donde haya bajos requerimientos químicos y mecánicos. Si subimos un poquito más, nos iríamos a los multicapas. Los multicapas son sistemas antideslizantes que ya se puede considerar que podrían llegar hasta los 5 milímetros de espesor. También se conforman por superposición de capas. Muchas veces estas capas ya de por sí tienen más de ese milímetro de espesor que las pinturas con las que estábamos trabajando previamente. Y los campos de aplicación podrían ser zonas de producción húmedas con charcos o vertidos porque son antideslizantes, o zonas con reducida pendiente donde se requiera esa antirresbaladicidad que nos aportan. Las ventajas, que son seguros, que nos van a aportar estética, que mejoran la resistencia química y a la abrasión del hormigón y corrigen parte de las rugosidades del soporte. Obviamente, las que ya sean de muy alta entidad, no, pero al trabajar en 5 milímetros ya tenemos cierto margen de actuación. La durabilidad mucho más alta que las pinturas. Y luego los inconvenientes, pues que dificultarían la limpieza, pero la suciedad, lo que os veíais, ¿no? Es un perfil de rugosidad alto, por lo tanto la rugosidad se aprecia menos, pero es más difícil. Si se pasa con una fregona, desde luego es muy difícil eliminar la suciedad al 100%. Habría que actuar con una Karcher o con otro tipo de medios semejantes. Y luego ya pasaríamos a los autonivelantes. Aquí trabajamos en un espesor similar a los multicapas, pero hay una capa principal de resina que se aplica de una sola mano, que autonivela y crea una superficie en continuidad. Estos sí que reducen mucho más esas imperfecciones de la solera, porque va a rellenar ese mortero autonivelante esa oquedad que se nos ha formado, y se trabaja imprimando la superficie y en muchas ocasiones sellando la capa autonivelante con mortero autonivelante
con un acabado que suele ser alifático. Por ejemplo, un epoxi que no tiene resistencia frente a los rayos UV. Si estamos trabajando en un sitio donde va a tener exposición solar, lo que nos interesa es protegerlo para que no amarille. ¿Qué beneficios tiene? Desde luego son muy higiénicos. En principio se utilizan para áreas de producción secas, almacenes y salas limpias porque tienen un perfil de rugosidad bajo. En el caso de incorporar árido lo vamos a incorporar solo en esa capa de revestimiento final, que sería como un pintado final del propio pavimento, como hacíamos con las pinturas, y por lo tanto el perfil de rugosidad, el árido incorporado, no puede ser de una granulometría muy alta. Mejoran y mucho, aquí sí, las resistencias químicas y frente a la abrasión del hormigón, porque la capa principal es muy potente, y también corrigen muy bien la rugosidad del soporte. La durabilidad es muy alta. Hay que entender que esa última capa, la de revestimiento, la de sellado, sí que hay que mantenerla. Es una capa que se irá desgastando y cada cierto tiempo requiere un retopping, un mantenimiento, pero no tenemos que volver a reponer todo el sistema del pavimento completo. Y la limpieza es muy fácil por el perfil liso que vamos a tener. Y por último estarían los morteros. Aquí ya sí que jugamos con distintas texturas, pero en principio cuando hablamos de morteros nos vamos a alto espesor. Serán sobre todo la última familia, la última naturaleza química que veamos, que son los poliuretanos cementos. Se forman a partir de una mezcla de árido y de resina a modo de ligante. Y lo que genera es un mortero, un pavimento texturado de alto espesor. Como veis en la infografía de la derecha, lo que se necesita sobre ese pavimento previamente es una preparación muy exhaustiva del soporte y unas rozas perimetrales, que las veis, para que pueda anclar correctamente ese mortero. Campos de aplicación, sobre todo esas zonas de la industria donde se requiera una elevada resistencia mecánica, cierta resistencia química. Aquí sí que es verdad que los autonivelantes, al actuar con 100% sólidos, tendrían unas resistencias químicas mucho más elevadas que en el caso de los morteros, que al incorporar áridos estamos mezclando, ¿no?, esa base de resina. Y tienen una textura intermedia al deslizamiento, puede ser muy alta o muy baja. ¿Qué zonas? Áreas de producción secas o con ligera humedad, aquí no habría problema entre una y otra. Zonas de riesgo de caída de elementos metálicos, porque tienen muy buena resistencia mecánica. Zonas sometidas a impactos, también por lo mismo, o talleres o zonas similares. Ventajas: facilidad de limpieza, elevada durabilidad, corrigen prácticamente toda la rugosidad del soporte, estamos trabajando en mucho espesor, y la resistencia química, pues eso, es muy buena, pero no tanto como los sistemas autonivelantes, que suelen ser epoxídicos. Inconvenientes: esa menor resistencia química, menores rendimientos en la aplicación por esa preparación exhaustiva del soporte que tenemos que tener, y menor rugosidad que los multicapas, porque aquí el árido se queda prácticamente embebido en lo que es el espesor del mortero. Por lo tanto, a nivel prestacional, este sería una diapositiva de cuadro resumen donde podéis comparar entre unos y otros, ya sea resistencia mecánica, química, el antideslizamiento que nos aporta, la limpieza y la durabilidad, en el cual pues prácticamente se podría decir, por simplificar, que a mayor espesor, mayor ganancia en prestaciones. Y la preparación del soporte, la gran importancia de preparación del soporte, porque prácticamente todas las patologías que nos podemos encontrar en pavimentos continuos derivan de estos fallos en dicha preparación. ¿Qué condiciones tiene que tener el soporte? Tiene que estar limpio, no puede estar contaminado por otros pavimentos antiguos, por vertidos que se hayan producido y que no hayan sido correctamente limpiados, por contaminantes propios del hormigón o lo que sea. Hay que asegurar, mediante una limpieza exhaustiva, que esa superficie se queda limpia, porque si no, no anclaríamos sobre la solera de hormigón directamente, sino sobre una película de polvo o de aceite o de lo que fuese, o de antiguos pavimentos. El perfil de rugosidad tiene que ser adecuado al tipo de acabado, a esos espesores. A mayor espesor, mayor agresividad en esa preparación del soporte. Las pinturas, bastaría con un desbastado. Los multicapas y autonivelantes, que solemos ir a un espesor similar,
se jugaría con los granallados, porque la granalla tiene una horquilla de rugosidad de preparación muy amplia. Podemos ir a un granallado muy ligero a un granallado muy fuerte. Y luego los morteros, esos poliuretanos cementos, sobre todo, requerirían de un fresado, de tal manera que se dejan esas acanaladuras en el soporte para que el anclaje sea muy bueno. Estructuralmente resistente. Aquí muchos de los productos van a tirar de la solera de hormigón, por lo tanto, esa resistencia a tracción mínima que tenemos que exigir es de 1,5 megapascales. Con multicap, bueno, con pinturas podemos prescindir un poquito de esta resistencia. Con multicapas y autonivelantes podríamos jugar a bajarlo al 1,3, 1,2, pero en el caso de los morteros, sí o sí tenemos que tener mínimo ese 1,5. A continuación, la humedad. No podemos actuar, por supuesto, cuando tengamos una lámina de agua, pero muchos de estos sistemas tampoco nos permiten trabajar con una humedad mayor del 4%. Hay algunos productos de imprimación que sí que se aplican cuando excedemos ligeramente esta humedad, pues estamos hablando del 6% y demás, podemos aplicar una imprimación previa que nos tape temporalmente el poro. Pero si, por ejemplo, la humedad viene de remonte capilar, hay que tener en cuenta que una medición que hagamos un día y nos dé un 4 o un 5%, otro día, cuando suba el nivel freático, puede ser de un 15%. Y por lo tanto el sistema fallar aunque hayamos incorporado esa imprimación frente a la humedad. Humedad de residual 6%, ok. Humedad de remonte capilar no es válido. Hay que interponer una impermeabilización adecuada. La temperatura de aplicación, habitualmente casi todos los sistemas se aplican entre los 8 y los 30 grados, por generalizar, y luego que la temperatura del soporte sea 3 grados por encima de la temperatura de rocío. La humedad del ambiente tendría que ser como máximo el 75%. Y aquí tendríamos pues distintas fotografías, por si alguna vez os encontráis con ello, del perfil de rugosidad que deja una moladora para las pinturas, para realizar ese desbastado. Como veis, es un perfil mucho más suave que lo que nos deja una granalladora o que lo que nos deja una fresadora que nos acanala la solera de hormigón. Vale, ya entraríamos al meollo del asunto, ¿no? Que es diferenciar entre los tipos de pavimentos según la naturaleza, la base que tengan. Pavimentos cementosos. Los pavimentos cementosos podemos estar hablando de endurecedores superficiales, de esas capas de rodadura que están basadas en cementos y agregados minerales, de distinta naturaleza, pero de una dureza muy alta en general, que dotan a la superficie de hormigón de una muy elevada resistencia mecánica. ¿Dónde se aplican? En losas o soleras de hormigón nuevas, tanto en exteriores como en interiores. Lo bueno que podemos jugar respecto al resto de pavimentos que vamos a ver es que estos sí que se pueden ejecutar en exteriores. Y se espolvorea sobre el hormigón en fresco pues distintos productos. El acabado final se consigue por compactación con diferentes pasadas con el helicóptero, que es la máquina que veis aquí arriba a la derecha. Campos de aplicación donde podemos realizar estos acabados. Áreas donde se requiera muy elevada resistencia mecánica, pero que por contra no haya unas prestaciones en cuanto a resistencia química exigibles. Pues centros logísticos, almacenes, muelles de carga en exteriores. En todos esos sitios podríamos hacer capas de rodadura. Aquí os he dejado 3 productos, estarían clasificados en cuanto a las prestaciones que nos aportan desde más bajo a más alto. Y luego estarían los pavimentos cementosos como tal, que se aplicarían sobre la solera de hormigón y que necesitan de una imprimación, de un espolvoreo, una imprimación epoxídica y un espolvoreo de árido, que lo que nos hace es regularizar la solera de hormigón y prepararla para ese vertido del producto cementoso autonivelante. Son acabados muy bonitos, pero son acabados porosos. Por lo tanto, en aquellos sitios donde vayamos a tener agua o cualquier otro fluido, completamente desaconsejados. Veis que aquí se acaban con un protector transparente, es un tapaporos,
que sí que es verdad que cierra un poquito ese poro, pero bueno, la naturaleza de un mortero cementoso es el que es. Y por lo tanto, si se nos cae un café, un tomate triturado, lo que fuese, y no se recoge en un tiempo bastante corto de tiempo, acabaría penetrando dentro del soporte. Por lo tanto, esto hay que focalizarlo en almacenes, en tiendas, en oficinas, en hoteles, zonas comunes interiores, nivelación previa como otros pavimentos de resina que vamos a explicar posteriormente, etc. En nuestro caso, hay dos tipos de familia, son los dos que veis aquí. El primero está disponible en varios colores y el otro sería eminentemente industrial. Este sería pues, igual para zonas más visibles en la industria que tengamos que intervenir, y estos en zonas que no requieran de unos condicionantes estéticos. Aquí la formulación en cuanto a la pigmentación no está tan cuidada, por lo tanto es un sistema más económico, pero podemos tener estas ligeras destonificaciones que veis en esta fotografía, por ejemplo, que no hace que pase nada, pero bueno. Y solo estaría disponible en color gris cemento. Y por contra, esos pavimentos cementosos, esos pavimentos porosos se quedarían a un lado, y en el otro tendríamos los pavimentos poliméricos. Tipos de pavimentos poliméricos, que muchas veces se dice pavimentos de resina, o sea, serían pavimentos de resina, cuando muchas veces se utiliza la denominación pavimentos de resina para hablar en exclusiva de pavimentos epoxídicos. Esas resinas podrían ser epoxis en base a agua, epoxis 100% sólidos, poliuretanos cemento o incluso acrílicos, que los acrílicos en principio no los vamos a ver, no son propios de la industria, tienen bajas resistencias mecánicas, químicas y demás, pero se podrían utilizar, por ejemplo, en el parking o en las zonas de acceso si no tuviesen especiales solicitaciones. Vale, la primera familia, los epoxis en base a agua. Podemos crear con ellos pinturas, multicapas, autonivelantes y morteros. ¿Qué características tienen? Son aromáticos, van a amarillear, por lo tanto, por la exposición a los rayos UVA. Tanto los epoxis base agua como los epoxis 100% sólidos no tienen resistencia a los rayos UVA. Al amarillear no implica que vayan a perder sus prestaciones, pero estéticamente pues, se reduce ese nivel estético. Son permeables al vapor de agua, es decir, no nos van a hacer de barrera para vapor, como sí que nos ocurriría con los epoxis 100% sólidos. Son, por lo tanto, más tolerables con esa humedad ascendente que podemos tener en el momento de la aplicación. Si tuviésemos humedad de remonte capilar, cuidado, porque bueno, pues hasta cierto punto nos pueden evaporar esa humedad que venga del soporte, pero si es muy alto, si sube el nivel freático hasta un punto exagerado, pues obviamente no podemos conseguir milagros con ellos. Tiene una resistencia química media porque por esa transpirabilidad y esa cierta permeabilidad frente a la entrada de fluidos. Tiene una resistencia mecánica también media por esa semiporosidad que tienen. Y son rígidos y al igual que los epoxis. Por lo tanto, van a tener una resistencia a los impactos, a las fisuras y a los movimientos del soporte limitada. ¿Son higiénicos? Sí. Si tuvieseis un muestrario o alguna vez los habéis visto, no tienen esa superficie vítrea que sí que tienen los epoxis 100% sólidos, porque tienen cierta porosidad. Campos de aplicación, pues zonas interiores con riesgos de humedades ascendentes suaves o humedad durante la aplicación, pues ya sean parking o garajes en las plantas bajas de los sótanos, estructuración de áreas y pintados, zonas de oficinas, zonas de producción con requerimientos medios, zonas de almacenaje, los podríamos ver. ¿Y qué problemática tendríamos si no se contemplan cuando son necesarios estos tipos de pavimentos? Pues sería este apoyamiento que nos puede causar la humedad, ese fenómeno físico de la ósmosis en un pavimento epoxi 100% sólidos o en uno de poliuretano. Esta presión se debe a la humedad ascendente, que sí que pasaría a través de la imprimación porque tiene cierta porosidad, pero se iría quedando retenida en la interfase entre la imprimación y el pavimento como tal.
La presión, bueno, vamos viendo. Por lo tanto, las losas o soleras siempre, en principio, sobre todo en obra nueva, tienen que estar correctamente impermeabilizadas para evitar ese efecto de subpresiones o de ósmosis. No, en obra nueva, desde luego, no contemplar este pavimento permeable al vapor de agua como la solución perfecta para evitar la impermeabilización. No es comparable. ¿Qué sistemas podemos ejecutar con este tipo de naturalezas? Pues aquí tendríamos un multicapa antideslizante en 3 milímetros, un sistema ligerito. Si nos fuésemos a una mayor incorporación de capas, podríamos aumentar el espesor y aumentar las prestaciones mecánicas y químicas. Pero como veis, siempre estamos en la estratigrafía, viene marcado, siempre estamos trabajando con el mismo producto, esa misma base, la misma formulación. O finalmente lo podemos aplicar como autonivelante. De esta forma se suele sellar con esa capa de protección para evitar pues rayones o lo que nos pudiese ocurrir, de tal manera que lo que nos provocaría sería la necesidad de una renovación completa de ese pavimento. Epoxis 100% sólidos, que probablemente sean los que más conozcáis. Son sistemas también rígidos como los epoxis en base agua y aromáticos. Amarillan por la exposición a los rayos UVA. ¿Dónde se utilizan? En zonas con elevados requerimientos mecánicos y sobre todo químicos, cuando no exista riesgo de humedad ascendente ni tampoco haya humedad en el momento de la aplicación. La principal ventaja es la elevada resistencia química y luego la elevada resistencia mecánica al desgaste y al rayado. Son muy higiénicos, aquí sí que apreciáis, ¿no?, esa superficie vitrificada. La facilidad de limpieza, por lo tanto, es muy alta. Pero los inconvenientes principales derivan de esa fragilidad que tienen, ¿no? Tienen una reducida resistencia a los impactos, a los movimientos del soporte y a esas fisuras que puedan devenir de las fisuras de la solera. Tiene una resistencia a la temperatura limitada, los epoxis a 60-65 grados se nos empezarían a desnaturalizar, a reblandecer, por lo tanto, donde haya choques térmicos a temperaturas muy altas no serían válidos y no son aptos para zonas húmedas durante la aplicación. ¿Qué campos de aplicación tendríamos? Zonas de producción en interiores, almacenes, oficinas. En oficinas, por el ruido de tacones o de suelas, yo lo cogería un poquito con pinzas, pero es verdad que a nivel estético a veces sí que se busca este tipo de acabado. Y también, sobre todo, las salas blancas o los laboratorios por esa alta facilidad de limpieza que vayan a tener. De nuevo, podemos tener un acabado con pintura lisa o texturada, sistemas más económicos con mucha menos dotación de producto. Nos vamos a antideslizantes en mayor espesor, a multicapas, incorporando más capas del mismo producto en el sistema. Y aquí tendríamos las distintas referencias de obra. Son sistemas que estéticamente quedan muy bien, se puede jugar mucho con los colores de acabado y para el marcaje para la zonificación también serían aptos. En las cocinas, mira, aquí tendríais, se suelen utilizar también, nosotros preferimos no recomendarlos por la fragilidad, porque aquí sí que es verdad que se pueden producir caídas pues, en cocinas industriales de cuchillos con un peso importante, ollas, lo que fuese, y pueden llegar a quebrar ese pavimento epoxídico. Aquí nosotros nos solemos tender más a proponer sistemas de poliuretano cemento, aunque sean ligeritos. Y luego estaría en la versión autonivelante, lo mismo con el producto en sí, sobre la imprimación y espolvoreo de cuarzo, aplicación en mayor espesor de esa capa principal y un acabado de sellado. Una alternativa sería la posibilidad de realizar estos pavimentos 100% sólidos incorporando microesferas de vidrio, de tal manera que tendríamos ese efecto jaspeado. ¿Cuándo se puede proponer? Bueno, cuando os guste el acabado, por supuesto, en cualquier sitio donde se puedan contemplar el resto de sistemas 100% sólidos, epoxis 100% sólidos. Si os gusta, nosotros, por ejemplo, en las oficinas centrales, por el azul corporativo de Mapei tendríamos el primero,
instalado, y sobre todo lo que nos aporta es una muy fácil limpieza de la superficie, pero a la vez no se nota tanto esa pequeña suciedad que se puede ir dejando pues, por el paso de ruedas de carritos o lo que fuese. Ese jaspeado nos disimula la pequeña suciedad que se pueda depositar. Referencias de obra, en el caso de sistemas autonivelantes, aquí ya veis que se quedan como láminas de cristal, si lo quisiésemos. Aquí, por supuesto, cualquier vertido de fluidos sería crítico, la resbaladicidad sería alta e incluso en auditorio se podría proponer. Aquí es lo que os comentaba. Estéticamente queda muy bien en oficinas, pero al ser superficies vítreas, los taconeos, las suelas, se oyen mucho. Zonas de alto tránsito, zonas comunes, lo que fuese. Y otra familia que estaría englobada en los epoxis 100% sólidos serían aquellos pavimentos conductivos y disipativos, que yo creo que en industria agroalimentaria difícilmente lo tendríais, ¿no? Pero bueno, sistemas conductivos sería más bien en industria química, centrales eléctricas, farmacéuticas y demás. Y luego los disipativos, pues en industria de fabricación de equipos médicos, sobre todo en industria aeroespacial, donde vaya a haber microchips, etcétera. Bueno, esta sería la normativa, por si la queréis tener. Aquí, bueno, para que tengáis una ligera noción, el sistema sería lo mismo, lo único que se aplica entre la imprimación normal y la capa base conductora, que está reformulada para que sea conductora, pero también sería epoxi, es la colocación de una retícula de cintas de cobre conectadas con una toma a tierra para conducir esa descarga eléctrica y una imprimación superconductora. ¿Puntos donde sí que lo podéis tener en industria agroalimentaria? Pues si tenéis previsto algún punto de carga eléctrica de vehículos eléctricos, sobre todo, que cada vez se instalan más. Y por último tendríamos pues la versión mortero, que no deja de ser una combinación de una capa base de mortero y un multicapa epoxídico. Esta sería una referencia en la cual, si no nos lo dicen, no seríamos capaces visualmente de diferenciar entre un epoxi multicapa y un epoxi en mortero. Lo que nos va a dar es una mayor resistencia a impacto que lo que es un sistema epoxi multicapa habitual. Bien, y pasamos a la siguiente familia, la de poliuretano. ¿Qué características tienen los poliuretanos? Los que aquí pueden ser aromáticos o alifáticos, pero en general lo que es la capa base es aromática. También, como el epoxi, va a amarillear. Las capas de sellado, por contra, se utilizarían productos de poliuretano, pero versión alifática. Lo bueno que tienen frente a los epoxis es que son deformables. Aquí sí tenemos fisuras en el soporte, van a poder absorberlas ligeramente. Si tenemos ciertos movimientos, si tenemos vibraciones por maquinaria, son muy flexibles, pues no habría ningún problema en cuanto a su instalación. Y se aplican en zonas con posibilidad de ligeros movimientos, sobre todo. También si hay impactos no van a tener una rotura frágil, lo van a absorber bien y no habría en principio ningún problema. Esas ventajas, la deformabilidad, buena resistencia química, no tan alta como los epoxis, pero es bastante buena. Una buena resistencia mecánica, no tan alta como los poliuretanos cemento, pero también buena. Y luego son higiénicos. Son higiénicos, pero no están pensados, por ejemplo, para salas blancas. La limpieza sería mucho más fácil en un epoxi que en un poliuretano. Los inconvenientes, al igual que los epoxis, es la desnaturalización a partir de los 60 grados, el reblandecimiento, y tienen mayor tendencia al rayado que los epoxis. Incluso aquí en esta fotografía ya se ve que con el paso de tránsito de vehículo ligero o de un alto tránsito peatonal se pueden llegar a rayar o a perder el brillo, por así decirlo, y por lo tanto esa última capa de sellado se suele ir reponiendo, se suele ir tener unos ciclos de mantenimiento. Al igual que los epoxis, no son aptos para zonas húmedas durante la aplicación porque sería como interponer una barrera para vapor.
Campos de aplicación, pues zonas de producción, zonas de almacén, de oficinas, pavimentos enforjados que vayan a tener movimientos, como pueden ser parking, como pueden ser zonas de maquinaria que produzcan vibraciones, etcétera. Y luego salas blancas, laboratorios con esos pequeños cuestiones en cuanto a una mayor dificultad de limpieza respecto a los epoxis autonivelantes. Aquí tendríamos versión multicapa y versión autonivelante, igual que los epoxídicos. Y por último, la familia con mayores prestaciones, que desde luego nos va a aportar unas resistencias mucho más altas en todos los parámetros, excepto en la resistencia química que nos aportan los epoxis 100% sólidos. Serían los sistemas de poliuretano cemento, sistemas que nosotros denominamos CPUs y que es como podríamos denominarlos como los Ferraris de los pavimentos industriales. Aquí tendríamos a nivel prestacional la comparativa. Los poliuretanos cemento, como veis, tienen una resistencia a la temperatura y al choque térmico altísima, depende a su vez del espesor que le estemos aportando, pero podríamos llegar desde los menos 40 a los 120. Esto nos abre el campo a trabajar con una limpieza a altas temperaturas, a trabajar en cámaras frigoríficas, en zonas de horneado, zonas de congelados, en lonjas, por ejemplo, donde el pescado, donde se apoya hielo en el suelo, etcétera. Tiene una buena resistencia al impacto, son dúctiles, no llegan a ser deformables como los poliuretanos, pero son dúctiles que, sumado a su resistencia mecánica, hace que puedan deformar sin llegar a romper. La resistencia al rayado es muy alta, la resistencia química no tanto como el epoxi, pero también es muy elevada. Y esta es otra de las características buenas que tienen, que se pueden aplicar con humedad durante la aplicación. La facilidad de limpieza, según el perfil de rugosidad con el que juguemos, será mayor o menor, pero aguantan una limpieza incluso a altas temperaturas, son higiénicos y son rápidos de ejecutar, como veremos ahora. ¿Dónde se pueden emplear? Se pueden emplear en todas partes. En realidad, ya os digo que sería la única familia que sería capaz de soportar prácticamente todos los requerimientos que tuviésemos. ¿Dónde no se podrían aplicar? Os he comentado que tenemos que hacer una preparación del soporte muy, muy exhaustiva. Pues, por ejemplo, porque recuerdo de una consulta que he tenido esta semana sobre un suelo técnico, no se pueden instalar. Pero bueno, ni estos ni cualquier tipo de pavimentos continuos. Estos con mayor razón, porque las resistencias de atracción que necesitamos en el soporte son muy altas. Y lo único que tenemos que tener pues, es ese condicionante de que obviamente hay soluciones, si no tenemos unos grandes requerimientos, más económicas que estos sistemas de altas prestaciones. Eso yo creo que sería lo único que tenemos que tener en cuenta. Luego también a nivel estético, pues la reducida gama de colores. Pero vamos, por todo lo demás, tienen muy alta resistencia química, mecánica, son higiénicos, son tolerantes con la humedad, son rápidos de instalar, tolerables a una amplia horquilla de temperaturas y con una alta resistencia a los impactos. ¿Qué naturaleza tienen? Es una combinación de cemento y poliuretano, que tiene una parte A, que es un poliol, una parte B, que es un catalizador, y una parte C, que serían los cementos más los agregados que tengamos según estemos trabajando con un sistema u otro dentro de esas familias. La elevada resistencia a la temperatura, como os comentaba, nos lo va a aportar el espesor. No es lo mismo aplicar un CPU en 3 milímetros que aplicarlo en 9, que aplicarlo en 12 milímetros. En 12 milímetros es cuando conseguiríamos la mayor horquilla, pues eso, de poder trabajar en obradores, en salas de congelados y demás. La resistencia mecánica, aquí tenéis las resistencias que aguantarían unos sistemas y otros, y por lo tanto campos de aplicación en aquellas zonas donde tengamos posibles impactos por caída de elementos metálicos, abrasión por circulación de vehículos, de toritos o de traspaletas, erosión por limpieza con agua a alta presión, con agua a alta temperatura, efectos de cargas estáticas y dinámicas, no tendríamos ningún problema. En mataderos, en queserías, en zonas donde se apilen productos en estanterías hasta alturas muy elevadas.
no habría mayor problema. La elevada resistencia química que vamos a tener con ellos también es muy importante, donde podemos tener instalaciones sometidas a fuertes agresiones con ácidos orgánicos, desde luego sería las zonas donde habría que instalarlos. Cámaras para el curado a alta temperatura de embutidos, secaderos de jamones, almazaras, mataderos, queserías, lonjas, instalaciones destinadas al almacenamiento, ya sea en bodegas, en cerveceras, en centrales lecheras o lo que fuese. Y luego en zonas destinadas a la preparación de alimentos, pues como cocinas industriales. Ensayos frente a las resistencias químicas. Como comentábamos al principio, no hay que tener en cuenta solo la determinación de qué producto, de qué agresivo químico vamos a tener, sino a qué temperatura va a estar y en qué concentración, y si va a ser en inmersión continua o vertido ocasional. Con esto podemos elaborar una lista de sustancias químicas, pero teniendo en cuenta tantos parámetros, las listas, por muy largas que sean, siempre van a tener unas limitaciones. Si no estuviesen definidas aquí o no pudiésemos extrapolarlas a alguno de estos ensayos, se podrían hacer ensayos in situ, ensayos tomando muestras y viendo cómo interactúa con ese sistema CPU que vayamos a querer instalar. Donde se emplean, por ejemplo, una industria muy agresiva, que sería la industria láctea. El ácido láctico es súper agresivo. Los pavimentos CPU, por ejemplo, funcionan perfectamente, no tienen ningún problema. Normalmente se instalan con estos colores que veis aquí, pensando precisamente específicamente en aquellos sitios donde se trabaja con leche, que sería eso lo que fuese. Importante cuando vayamos a trabajar en reparación de pavimentos es que muchas veces vamos a tener agua, pues ya sea por baldeo o porque tenemos fugas o lo que fuese. Mientras no tengamos agua encharcada, aquí podemos entrar a trabajar sin necesidad de esperar a que seque el soporte. Y sumado a la rapidez de fraguado que tienen, es que estamos hablando que podríamos entrar a intervenir con este tipo de pavimentos durante la parada de fin de semana. En 48 horas se podría llegar a ejecutar el pavimento y reabrir otra vez al reinicio de la producción en la industria. En hormigones nuevos, lo único que hay que tener en cuenta es que tienen que pasar esos 7 días para que empiece a curar el hormigón y empiece a perder esa humedad en el soporte. Pero por lo demás, en hormigones antiguos, en hormigones ya curados, no tendríamos ningún problema. Simplemente evitar lo que veis en esta fotografía, el encharcado del agua. Porque si tenemos un charco, al final el pavimento no ancla sobre la solera de hormigón, sino sobre esa lámina de agua. Son higiénicos, son fáciles de limpiar, de desinfectar, la absorción de agua es nula, son impermeables y no permiten el crecimiento, por lo tanto, de organismos biológicos ni perjudiciales. Tienen las certificaciones principales de aplicación en la industria alimentaria, que son las que tenéis aquí, y luego el certificado de sostenibilidad, ¿no? el Eurofins Gold Seal. Los pavimentos, los CPUs, se emplean en industria alimentaria y en áreas de producción limpias. Esta sería una referencia de obra. Y luego, pues la máxima resistencia, es cierto que se alcanza a los 4 o 5 días, pero como os comentaba, se puede entrar a trabajar con ellos dentro de la parada del fin de semana, que la puesta en obra sería a las 36 horas una vez ejecutado el pavimento. Son superficies seguras, antideslizantes. Si bien todos alcanzan en la clasificación 3 que veíamos al principio de la presentación que refleja el código técnico, hay casos en industria donde se pueden acumular charcos, donde se pueden acumular otro tipo de vertidos, que se necesita un perfil de rugosidad aún más alto, ¿no? Esto sería la clasificación, que incluso los sistemas lisos los tendríamos clasificados como clase 3, pero algunos nos darían un supuesto clase 4, clase 5, clase 6, si tuviésemos posibilidad de clasificarlos como tales. Y esto sería para que lo tengáis como documento de consulta, los distintos sistemas que hay, y luego los dos alternativos, los dos últimos que veis, que serían la realización de medias cañas y la realización de acabados, tanto
tanto en los propios sistemas como en las paredes, que se puede aplicar en vertical de tal manera que quedarían el sistema ejecutado de forma estanca, tanto en el pavimento como en el remonte en los paramentos verticales. Aquí tendríamos algunos de ellos que se ejecutan con distintos productos bastante similares o con distintas combinaciones. Y esto sería el acabado tipo mortero, el de más altas prestaciones. Esta sería la ejecución de las medias cañas con el producto concreto. Y estos serían los 8 colores disponibles. Ya veíamos en diapositivas anteriores que, bueno, a nivel estético, pues no es lo mismo que ejecutar un epoxi o ejecutar un sistema cementoso, que también es muy bonito. Aquí, precisamente, en las situaciones donde se instala un CPU, el criterio estético no es el criterio que más prima en esa elección. Los colores se adaptan un poco pues, principalmente a mataderos, industria láctea y los grises para zonas más neutras. Y a tener en cuenta, esta diapositiva es importante. Es un resumen de lo que ya hemos comentado anteriormente. El soporte tiene que ser estructuralmente resistente con una resistencia a tracción mínima y obligatoria de 1,5 megapascales. Si tuviese menos, el propio sistema tiraría y podría llegar a arrancar la solera. ¿Qué hay que ejecutar? Estas rozas. El soporte tiene que estar debidamente preparado, preferiblemente mediante granallado o incluso fresado, y presentar un perfil de rugosidad mínimo y adecuado al espesor del sistema a aplicar. Es necesario realizar las rozas de anclaje que os comentaba, tanto en el perímetro del área en el que se vaya a instalar el pavimento, como en encuentros con canaletas, con pilares, con rejillas, con elementos emergentes de la propia solera. Y también se realizarán rozas centrales en cruz si esa superficie es muy grande, se tienen que hacer pastillas. El soporte puede estar húmedo, no hay problema, pero no puede presentar encharcado de agua. Y referencias de obra que tenemos con estos, bueno, pues multitud de ellas. Hay algunas que quedan bastante bien. No, a nivel estético no es lo más deseable, pero bueno. Yo creo que queda mejor que un suelo de loseeta antiácida, por ejemplo. Más higiénico, además. Y esto sería un poco pues todos los campos donde se podrían instalar. Industrias cárnicas, secaderos de jamones, embotelladoras de agua, etc. Este sería el cuadro resumen de estas características que hemos comentado y el cuadro comparativo resumen entre todas las familias de pavimentos de poliméricos. Luego estarían los primeros que hemos visto, los cementosos, que serían los que son porosos. Y ya estaría un poco visto todos los sistemas de los que podemos disponer. Aparte de eso, yo me pongo a vuestra disposición y ponemos a vuestra disposición el Departamento de Asistencia Técnica, que quizás es la herramienta que de más ayuda os puede resultar, porque al final estamos para daros servicio, para aportaros toda aquella información que necesitéis. Si tenéis dudas podéis consultar con nosotros, os podemos preparar informes técnicos particulares para la casuística que tengáis, y en los mismos pues incorporaros las fichas técnicas de los productos, el procedimiento de aplicación, los puntos a tener muy en cuenta, detalles constructivos a ejecutar correctamente, partidas de obra, partidas de puntos de inspección, todo lo que necesitéis. A nivel de página web, vosotros como prescriptores, si entráis en la página web de Mapei, os vais a volver locos, porque me vuelvo loca yo cuando entro y llevo mucho tiempo entrando. Hemos hecho un apartado específico para los prescriptores, para los técnicos que requieran de información técnica, y hemos intentado hacer pues una selección de aquella documentación que os pueda resultar más útil. Sería este apartado. Y este sería un poco la distribución por zonas que tenemos. Yo ya os he comentado que tanto en Aragón, en Navarra y en País Vasco estaría para daros servicio. También mi compañera del Departamento de Asistencia Técnica, que sobre todo se traslada a obra, que sería Luisa Morras. Y luego tendríamos la oficina técnica, que se encarga de dar soporte a todas las áreas de forma genérica.
Y nada más, si me podéis hacer el favor, por favor, de hacer una pequeña encuesta de valoración de la jornada, pues sobre todo de cosas que no os hayan gustado para intentar mejorar, pues os lo agradecería mucho. Y nada, si tenéis alguna pregunta, ya he visto que, bueno, ya he oído, que no os puedo ver, que no habéis hecho ninguna pregunta durante la presentación, pero igual ahora sí que queréis comentar algo. Podéis abrir el micro y comentarlo a viva voz o escribirlo en el chat. Bueno, voy a quitar la presentación porque si no el chat no puedo verlo. Dejo de presentar. Vale. A ver el chat. Bueno, pues no, parece que no hay nada. Damos un Parece que no hay minutillo. ninguna pregunta de momento, pero vamos, Paula, de verdad, gracias, ha estado interesante. Gracias a Y vosotros. la verdad es que está bastante claro, que igual es por eso porque no hay preguntas. La verdad es que ha sido muy gráfico. Sí, igual, y demasiada información. Hay un momento ya que acabas diciendo, a ver, pero ¿qué me ha dicho que eran los poliuretanos, que eran los epoxis, cuáles eran las diferencias? Bueno, yo, como os digo, sé que esta presentación es densa y lo mejor es que os la pase y vosotros desde el colegio la distribuyáis y si tienen alguna consulta, pues os se pueden ir a mirar, a leerlo y si no, mis datos estaban en la última diapositiva y siempre me podéis llamar o escribir. Perfecto. Bien, pues no sé. No sé Última si no hay- oportunidad para realizar una pregunta. Parece Vale, que no. Bueno, que no hay nada. Bueno, pues muchas gracias por a ti vuestra de atención. verdad, muchas gracias. Venga, estaremos en contacto. Eso es. Saludos. Venga, Gracias. hasta luego. Chao, chao.